Una mansión de vidrio y piedra se curva hacia la costa de Kauai, donde 4 módulos interconectados miran hacia el Pacífico. La propiedad se extiende a lo largo de más de 35,000 pies cuadrados frente al mar, 8,000 de ellos bajo techo con paredes que se abren para que la brisa marina y el rocío salado recorran los pasillos pulidos. El precio fue de $20.5 millones, y para Carlos Santana, fue solo el más reciente en una larga serie de casas de descanso. Antes del santuario de cristal de $20 millones, Santana ya había estado comprando casas de descanso en Kauai. En 2019 gastó $2.7 millones en una propiedad en Anaola llamada Nohona ke Moewane, recuerdos que atesorarás, con su propia cabaña para invitados y jacuzzi. Más tarde, puso a la venta uno de estos refugios isleños por casi $13 millones, revendiendo refugios como antes encadenaba solos. De regreso en el continente en 2021, vendió su propiedad en Tiburón por $5.53 millones. La casa de 3.690 pies cuadrados con su cúpula diseñada acústicamente y vistas panorámicas al Golden Gate fue otro capítulo en su costumbre de intercambiar casas como capítulos en un cancionero. También mantuvo una base en Las Vegas, donde una propiedad estaba valuada en $2.8 millones. Es difícil no medir la distancia entre estos santuarios extensos y el niño en Tijuana que lustraba zapatos y vendía chicle, trabajando en los clubes nocturnos hasta el amanecer, solo para ayudar a su familia a salir adelante. En esos años, el único techo que conocía era el que su padre, un violinista de mariachi que apenas sobrevivía, podía pagar. Las hectáreas frente al mar y los santuarios de paredes de cristal llegaron después, tras medio siglo de música que transformó el sonido del rock estadounidense. Sin embargo, las casas, por muy opulentas que sean, cuentan solo una parte de la historia. El verdadero santuario siempre fue el instrumento. La guitarra que lo llevó al escenario mundial no fue comprada en una subasta ni hecha a medida con pan de oro. Era una Gibson SG Special roja cereza de 1961. Una guitarra de batalla que se colgó al pecho en Woodstock en 1969. Ese día, la multitud creció hasta 500,000 de personas, y el calor del verano se elevaba en ondas desde el campo. El propio Santana admitió que actuó bajo la influencia del LSD. Más tarde dijo que miró hacia abajo y vio que el mástil de la guitarra se retorcía como una serpiente. De alguna manera, el sonido que salió fue trascendente. 45 minutos de rock primitivo, con influencia latina que convirtió a una banda relativamente desconocida en una de las voces definitorias del festival. Décadas después, Hendrix mismo asentiría con respeto, diciéndole: «Me encanta tu elección de notas». La ironía es que Santana después minimizó los psicodélicos, insistiendo en que podías elevarte con lo que llevas dentro, aunque el LSD había moldeado justamente la actuación que lo hizo inmortal. Pero la Gibson roja fue solo el comienzo. En 1976, tras bambalinas en un concierto, Paul Reed Smith le entregó una guitarra hecha a mano. A Santana le gustó tanto que pidió una para él. En menos de 30 días, Smith entregó una pieza personalizada, con 24 trastes, un símbolo AM incrustado, mini interruptores de palanca y una sola perilla de volumen. A partir de ahí, la relación creció hasta convertirse en una línea de modelos Per Santana, que se lanzaron por primera vez en los años 90 y llevaron su nombre a músicos de todo el mundo. Hoy en día, su PRS dorada, Santana II, equipada con clavijas con bloqueo y un trémolo personalizado, es su arma preferida para las giras. Es difícil reconciliar estas máquinas tan afinadas con el violín maltratado que su padre le obligó a tomar a los 5 años. Para un niño que solo quería tocar la guitarra, el violín era una jaula. Ahora, las guitarras con las que una vez soñó, no solo llenaban sus manos, sino que construyeron un imperio comercial. Aún así, los instrumentos no son simples posesiones, son canales, y en el caso de Santana, a menudo eran canales de trascendencia y caos. El ejemplo más impactante sigue siendo Woodstock. Imagina el sonido. Las guitarras gritando sobre congas y timbales, ritmos que no deberían haber pertenecido al rock, pero que ahora lo definían. Cada nota doblada y estirada, a veces un poco desafinada, y de repente encajando con total precisión. La banda tocó con fuerza Soul Sacrifice, y el público estalló. El rugido de cientos de miles de personas se escuchaba sobre el escenario, ahogando incluso los errores.
Para Santana, fue como si el tiempo se disolviera. La música llega directo a tu subconsciente, diría después, y el tiempo desaparece. Este era el ritmo del asombro. 500,000 de personas unidas no por ideología, sino por el sonido, el espacio entre las notas formando una especie de liturgia espiritual. Pocos músicos logran dominar un momento así, aún menos lo consiguen mientras están alucinando. Pero lo que es éxtasis en el escenario puede convertirse en tormento fuera de él. A principios de los años 70, lleno de éxito, Santana presionó a su disquera Columbia para lanzar Caravanserai, un álbum con influencias de jazz que se alejaba de los éxitos comerciales para la radio. Clive Davis lo llamó suicidio profesional. Santana insistió. El disco fue lanzado, y aunque los críticos lo admiraron, las ventas cayeron. Fue el primer recordatorio de que incluso para las estrellas, la percepción es voluble. La percepción pública cambió de nuevo en 1998, cuando la banda Santana fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll. Para 2015, Rolling Stone lo clasificó como el 20º mejor guitarrista de todos los tiempos. Para un hombre al que una vez le dijeron en la preparatoria que no era digno, estos reconocimientos debieron haber sido agridulces. Un bálsamo para la vieja herida, pero también un recordatorio de lo profunda que había sido. El público veía los elogios, pero detrás del telón, la historia personal era mucho más complicada. En una entrevista con Rolling Stone, en el año 2000, Santana dijo que probablemente sería un vagabundo sin su esposa Débora, describiéndola como su ancla espiritual y financiera. 7 años después, ella solicitó el divorcio tras 34 años de matrimonio, citando diferencias irreconciliables. Para un hombre que alguna vez creyó que su esposa lo mantenía firme, fue una ruptura devastadora. La ironía es evidente. En el mismo momento en que el mundo lo abrazaba como una leyenda, su vida privada se estaba desmoronando. ¿Y el dinero? El dinero fluía y retrocedía como las mareas contra las rocas de Kauai. Vendió una de sus propiedades en Hawái por $11.9 millones. Vendió otra propiedad en Tiburón después de años de ser dueño. Mantuvo una presencia en Las Vegas, donde una de sus casas estaba valuada en $2.8 millones. Cada trato sumaba a un imperio que era tanto de ladrillos y cemento como de cuerdas y madera. Y luego estaban las guitarras. Su patrocinio con PRS se convirtió en una de las líneas de guitarras de firma más exitosas comercialmente en la industria, poniendo su nombre en manos de músicos que tal vez nunca podrían costear una propiedad en Hawái, pero al menos podían comprar algo de ese sonido. Al mismo tiempo, invirtió dinero en la Fundación Milagro, dedicada a la educación, la atención médica y las artes en América Latina. Para un hombre criado en la pobreza, la filantropía era tanto un acto de gratitud, como una forma de redirigir la abundancia de la que hablaba tan a menudo. Los contrastes son difíciles de pasar por alto. Cuando era adolescente en Tijuana, Santana trabajaba en clubes hasta las 6 de la mañana, juntando monedas. Ahora negociaba propiedades valuadas en decenas de millones. Sin embargo, a pesar de toda la abundancia, el costo fue alto. Estas son las heridas que el público nunca ve. En el escenario, el sonido es elevado, trascendente. Fuera del escenario, el silencio puede ser insoportable. Y aún así, a través de ese silencio, él encontró maneras de sobrevivir. Para 2010, él ya se había vuelto a casar. Cindy Blackman, una destacada baterista mejor conocida por su trabajo con Lenny Kravitz, se convirtió en su pareja después de una propuesta en el escenario en Tinley Park, Illinois. Se casaron en diciembre de ese año. Para Santana, fue tanto una renovación romántica como profesional, dos músicos uniendo sus vidas y ritmos. Sin embargo, quedaban sombras de su pasado, sombras que ningún anillo de bodas podía borrar. A menudo les decía a los entrevistadores que el perdón era la única manera de seguir adelante. El hombre que había abusado de él cuando era niño, decía, ya no tenía poder sobre él una vez que lo perdonó. Pero el perdón no borra lo ocurrido. Detrás de los muros de la mansión y las luces del estadio, había cicatrices que se negaban a quedarse en silencio. En entrevistas después de su divorcio, Santana habló de luchar varias veces con pensamientos suicidas, describiendo una oscuridad que casi lo consumió. Para alguien que alguna vez llenó Woodstock con un rugido, el silencio podía ser peligroso. Aún así, cuando subía al escenario, el silencio se rompía. Lo asombroso de sus últimos años no fue un solo festival, sino un resurgimiento de su carrera que apareció de la nada. En 1999, el álbum Supernatural explotó,
se informó que vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo y ganó 9 premios Grammy en una sola noche. El sencillo Smooth con Rob Thomas dominó las listas. Santana, a los 52 años, no solo se convirtió en un veterano respetado, sino en el artista más exitoso de ese año. Era como si el mundo lo hubiera olvidado durante 2 décadas y luego, de repente, hubiera decidido recordarlo. La victoria fue enorme, pero las heridas vinieron con ella. Ya había soportado que Columbia Records llamara a sus experimentos un suicidio profesional y años de deambular sin una disquera dispuesta a arriesgarse por él. Ahora con Supernatural, el péndulo se movió violentamente hacia el otro lado. Un éxito tan brillante siempre deja sombras. Los críticos estaban divididos. Algunos vieron un renacimiento, otros lo acusaron de seguir tendencias. Ambas opiniones se mantuvieron. Y Santana, a quien alguna vez le dijeron en la preparatoria que no era digno, se encontró siendo elogiado como un profeta y acusado de venderse. Pero la riqueza tiene su propia gravedad. El éxito del álbum, combinado con sus negocios inmobiliarios, lo convirtió en uno de los guitarristas más exitosos comercialmente de su época. Vendiendo su propiedad en Tiburón por millones, intercambiando retiros en Hawái por aún más, y manteniendo mansiones en Las Vegas, significaba que podía vivir en cualquier lugar y de cualquier manera. Y aún así, eligió santuarios que siempre tendían hacia el cielo abierto, el aire del océano y lugares para meditar. Una casa al norte de San Francisco incluso tenía una chimenea junto a la cual se sentaba a meditar. El chico que alguna vez apenas sobrevivía en los clubes nocturnos de Tijuana, ahora construía santuarios para calmar su mente. Sus declaraciones públicas a menudo revelaban la filosofía detrás de estas decisiones. Hablaba de que el universo conspira para traer abundancia mientras duermes. Insistía en que puedes elevarte con lo que tienes dentro, rechazando la necesidad de drogas, incluso cuando el LSD había moldeado su actuación más famosa. El cannabis, dijo en una entrevista, había sido parte de su camino desde la infancia. Para algunos, estos comentarios lo hacían parecer excéntrico. Para otros, lo marcaban como un místico en un mundo obsesionado con la riqueza material. La oscilación entre la riqueza y la herida, el aplauso y el rechazo, continuó definiéndolo. Para 2015 Rolling Stone lo había colocado en el puesto 20 entre los mejores guitarristas, consolidando su legado en el canon del rock. Muy lejos de aquellos ejecutivos de discográficas que alguna vez calificaron su carrera musical como un suicidio profesional. Fue un cambio notable para alguien que alguna vez fue descartado en la preparatoria como indigno, prueba de que lo que los críticos rechazan en una década puede convertirse en una leyenda intocable en la siguiente. Incluso sus pertenencias reflejaban contradicciones. Esas botas lilas de piel de serpiente que compró al hijo de un dueño de tienda en West Hollywood, después de insistir en comprar algo que ni siquiera estaba a la venta, dicen tanto de él como las mansiones multimillonarias. Eran poco prácticas, extravagantes y profundamente personales. Un hombre que podía permitirse cualquier lujo aún así, eligió unas botas que nunca estaban destinadas a ser suyas. Pero las posesiones más profundas nunca fueron materiales, eran legados. A través de Milagro Foundation, él destinó millones a escuelas, clínicas y programas de arte en docenas de estados y países. La magnitud de sus donaciones reflejaba la magnitud de sus posesiones, extravagante, pero arraigada en el recuerdo de lo poco que alguna vez tuvo. El legado no es gratis. Para Santana, el costo fue alto. La tuberculosis que casi lo mata en 1967, el abuso que marcó su infancia, el divorcio que lo llevó al límite, los años de rechazo de las disqueras que lo dejaron vagando sin un escenario. Sin embargo, cada herida se convirtió en una nota dentro de la composición más grande. Esa composición todavía resuena. 10 premios Grammy, 3 Grammy latinos. El sonido de las congas y timbales mezclado con la guitarra eléctrica, creando un estilo que sobrevivió a los críticos y las tendencias. Desde las lecciones de violín de mariachi impuestas por su padre, hasta un sonido de guitarra que se volvió instantáneamente reconocible en todos los continentes, es imposible ignorar esa trayectoria. El chico que alguna vez trabajó en clubes hasta las 6 de la mañana por unas monedas, ahora era dueño de santuarios que valían decenas de millones. El hombre que alguna vez alucinó que una guitarra se convertía en serpiente, ahora meditaba con su banda antes de los conciertos. El artista al que alguna vez tacharon de estar cometiendo un suicidio profesional, se convirtió en una piedra angular del canon del rock.
Los vientos y las heridas se entrelazaron en un legado que es tanto deslumbrante como trágico, luminoso y marcado por cicatrices. Y al final, es el sonido lo que sobrevive. Las mansiones pueden venderse, los matrimonios pueden fracturarse, los críticos pueden burlarse. Pero el sonido de la guitarra de Carlos Santana, mitad oración, mitad fuego, todavía corta directo al subconsciente. El tiempo desaparece, y en esa desaparición yace el único imperio verdadero que él necesitó.